a empezar con la ponencia. Lo primero, dar las gracias a todos por estar un jueves más con nosotros y en esta serie de seminarios que estamos realizando. Hoy todos han sido muy importantes, pero este es uno de los que más nos trae de cabeza, el sistema nutricional. Queremos dar las gracias. En esta ocasión tenemos a Elena Monasterio, que es dietista nutricionista del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Basorto de Bilbao y de la Clínica Más Nutrición y Salud de Trapagarán, Bilbao. Muchas gracias, Ollana, por estar con nosotros. Sobre todo también informaros y brindar que todos los profesionales que están realizando los seminarios con nosotros lo están haciendo de agradecerlo de antemano y de todo corazón porque nos hacéis un bien enorme. Y la manera que vamos a desarrollar el seminario es a realizar la ponencia Ollana. Silenciaremos todos los micros porque cualquier ruido se hace corto con el suyo, entonces para que se oiga bien luego como lo vamos a subir en redes, no sé si os lo he comentado, que os pedimos autorización y quien no quiera que salir, pues que tape la cámara porque lo subiremos a redes sociales y a nuestro canal de YouTube de la asociación, puesto que todos los seminarios que realizamos son muy interesantes y nos lo demandan. Y al finalizar la ponencia tendremos un turno de preguntas. Podréis hacerlo mediante el chat o podréis levantar la mano y hablar directamente con Ollana, y si se nos acaba el tiempo, pues nos podéis mandar algún correo que se lo derivamos a ella o mismamente ella misma luego pondrá su contacto y os solucionará dentro de lo que cabe si puede. Así que vamos a dar paso a Ollana. Gracias de verdad otra vez. Y bueno, todo tuyo. Silenciamos, por Gracias, favor, Pilar. los micros. Gracias a ti. Bueno, pues un poco como ya ha presentado Pilar, la ponencia de hoy va a ser sobre las recomendaciones nutricionales, tanto previas a la cirugía como posteriores. Voy a procurar en unos 45-50 minutos contaros todo lo que me gustaría contaros, a ver si es posible y no me alargo mucho. Luego, como decía, tendréis el turno para preguntas. Entonces, bueno, sin más, vamos a ver si quiere pasar la diapositiva y puedo comenzar. Perdonad que no me pasa la diapo. Ahora, vale, bueno, este sería el índice o la agenda de hoy. Vamos a hablar un poco sobre desnutrición, las recomendaciones pre-cirugía o durante el tratamiento previo, recomendaciones después de la cirugía y hablaremos un poco sobre los principales síntomas y molestias que pueden aparecer en los meses posteriores a la cirugía, como son el síndrome de dumping, la mala digestión, diarreas, déficit de micronutrientes que puedan aparecer y la pérdida de peso. La desnutrición en el paciente oncológico, bueno, es bastante común. Estas pacientes presentan un alto riesgo de desnutrición y de síndrome caquético, que es un síndrome que es bastante o que es característico, digamos, del cáncer y está caracterizado por una pérdida de masa muscular, que puede venir acompañada o no de pérdida también de masa grasa. El cáncer de estómago es uno de los cánceres que más desnutrición presenta, ya veis ahí, acompañado del cáncer de páncreas y del cáncer de cabeza y cuello. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué se desnutre la persona con cáncer gástrico? Bueno, pues algunas causas son las relacionadas con el propio tumor, como puede ser pues, una obstrucción de la deglución, esa presencia de saciedad precoz, etcétera. Alteraciones metabólicas propias del tumor, aumenta el metabolismo basal,
la lipólisis, la caquexia, ese síndrome caquéctico que hablábamos en la diapositiva anterior, malas digestiones, etc. Hay otras causas que son las que están relacionadas con el paciente, como pueden ser pues, los hábitos alimentarios que presentara ya previamente, algunos otros hábitos que provocan pérdida del apetito, como el alcohol o el tabaco, o el propio impacto del diagnóstico, ¿no? Y esas alteraciones psicológicas que pueden hacer. Y luego, por otra parte, pues estarían las causas relacionadas con el tratamiento, que es un poco en lo que hoy nos vamos a centrar, ¿no? La cirugía o los tratamientos de radioterapia o quimioterapia que se van a recibir. Bueno, pues es que realmente lo que ocurre es que se va a dar una modificación completa del aparato digestivo tras la cirugía, aparecerán unas alteraciones del tránsito, si se da un aumento del tránsito estaríamos hablando de ese síndrome de dumping, si se da una reducción de una paresia y bueno, son una serie de circunstancias, por ese síndrome de dumping puede haber un miedo a la ingesta, eso va a hacer que se coma menos, pueden aparecer náuseas, vómitos, eso también va a llevar a comer menos. Y luego, por otra parte, tendríamos todas las deficiencias de enzimas, ¿no? Todas esas sustancias que van a ayudar a hacer la digestión. Al final, el estómago es el órgano que se encarga de deshacer todos los alimentos, machacarlos, romperlos, para que luego pasen al intestino donde van a ser absorbidos, ¿no? Entonces, bueno, pues el déficit de algunas sustancias que se van a secretar ahí van a provocar una mala digestión, esa mala digestión, una mala absorción y todo eso nos puede llevar a una desnutrición. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tan importante, ¿no? ¿Por qué queremos evitar esa desnutrición? Bueno, la desnutrición va a llevarnos a una depleción de la masa muscular y eso puede agravar el deterioro físico, lo que nos va a derivar a una menor calidad de vida de esa persona. También pueden aumentar las complicaciones posquirúrgicas. La proteína, siempre hacemos muchísimo hincapié en el aporte proteico, la proteína es quien se va a encargar después de cualquier cirugía del cierre, de la cicatrización, etc. Esa desnutrición y esa pérdida de masa muscular va a llevar a un aumento de la toxicidad de la quimioterapia, lo que nos puede derivar también en reducciones o en interrupciones del tratamiento. Y bueno, ya veis que está todo muy interrelacionado, ¿no? Como podéis ver aquí, puede derivarnos también en una discapacidad de ese paciente en el sentido de que bueno, una pérdida de masa muscular puede hacer que ese paciente tenga menos energía, que necesite ayuda para levantarse, para levantarse de una silla, etcétera, para subir unas escaleras. Bueno, en cuanto al tipo de cirugía realizada, dependiendo del tipo de cirugía habrá unas consecuencias nutricionales u otras. Aquí os dejo un poco las imágenes de las diferentes cirugías que se suelen practicar en el cáncer gástrico y como veis en cualquiera de ellas lo que va a ocurrir es que va a disminuir la capacidad del estómago, ese va a ser el principal hándicap con el que nos vamos a encontrar, vamos a tener un espacio reducido en ese estómago o vamos a tener una desaparición total del estómago, ¿no? Como sería en el caso de la gastrectomía total en la que se uniría el esófago con el yeyuno, ¿no? Y además, pues bueno, se bypasearía esa parte del duodeno, con lo que, bueno, pues todos los jugos, bilis, llegaría mucho más tarde a juntarse con el alimento, ¿no? Y eso sería lo que provocaría esas maldigestiones de las que hablaremos después. Las características de las secreciones gástricas es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Al final ese estómago es una bolsa, es una especie de almacén que lo que va a hacer es secretar una serie va a echar una serie de enzimas y sustancias que van a ayudar a la digestión, ¿no? A romper. Lo que tiene que hacer el estómago es romper los alimentos que nosotros le damos, romperlo en trocitos muy pequeños para que luego pase al intestino delgado donde según va a ir pasando van a ser absorbidos, ¿no? Ahí se secretan algunas sustancias como por ejemplo puede ser el ácido clorhídrico, el factor intrínseco para la absorción después en la parte más baja del intestino de la vitamina B12 y otras sustancias que se van a encargar un poco de la digestión de las grasas, de las proteínas, de los hidratos de carbono, etc.
Por lo tanto, las consecuencias nutricionales que van a aparecer, bueno, pues van a ser que una sensación de llenado precoz, ¿no? de que me siento muy lleno porque realmente no hay capacidad en ese estómago. Las digestiones van a ser más pesadas porque no se van a encontrar todas las sustancias que deberían estar allí para hacer esa digestión. Y debido a la cirugía, pues el estómago no va a poder admitir la cantidad que admitía previamente, lo que va a llevar a una menor ingesta y un déficit al final de calorías, ¿no? Por lo tanto, ya centrándonos un poco en lo que van a ser las pautas nutricionales previas a la cirugía, aquí estaríamos hablando de que, bueno, siempre va a depender un poco del estado nutricional inicial de nuestro paciente. O de la persona. No es lo mismo una persona que parta de un estado nutricional adecuado, que no haya tenido, hay pacientes que no pierden peso antes de la cirugía, y hay otros pacientes que llegan ya a esa cirugía con mucha pérdida de peso. Ahora otra vez no me quiere pasar la diapositiva. Ahora, buscaremos un aporte óptimo de calorías y proteínas para lo que decimos, buscar ese estado nutricional lo más correcto posible ante cualquier tratamiento que se vaya a recibir, tanto sea de quimio previo a la cirugía o directamente esa cirugía. Únicamente se excluirán aquellos alimentos que no se toleren bien. Generalmente la tolerancia suele ser mala a alimentos que contienen mucha cantidad de fibra insoluble, luego hablaremos un poco de las fibras, y a alimentos que contienen mucha cantidad de grasa. Y por lo general una dieta blanda o directamente una dieta triturada es lo que se suele tolerar mejor, ¿no? Que es lo que se suele pautar antes de la cirugía en caso de que haya mala tolerancia, ¿no? Luego hablaremos un poco de este tipo de dietas. Lo que sí tiene que tener la dieta previa a la cirugía, buscando ese mejor estado nutricional, es lo que llamamos una dieta de alta densidad energética, ¿no? En este caso, la imagen que os enseño, que es de mi plato enriquecido. Aquí lo que buscamos es aumentar el aporte de calorías y de... perdonad, es que estaba, por si acaso hay alguna pregunta, estaba mirando aquí. En el caso de que lo que buscamos es aumentar el contenido tanto calórico como proteico de la dieta, por lo tanto vamos a buscar dejar de lado, entre comillas un poco, ¿no? Esos alimentos que menos aporte calórico nos dan, como son las frutas y las verduras, y priorizar el aporte tanto de proteínas como de carbohidratos en forma de pastas, patatas, arroces, panes, etcétera, ¿no? Para subir un poco ese aporte calórico, sin dejar de lado en ningún momento el aporte graso, que al final va a ser lo que más calorías nos va a subir, ¿no? Entonces, aquí sí es importante porque teniendo en cuenta que se va a comer menor cantidad de alimentos, seguramente hay que hacer una buena elección alimentaria. No va a ser lo mismo, como veis en esta pequeña tabla, lo que quiero enseñaros aquí es dos menús diferentes, ¿no? En la misma comida podríamos hacer un plato que fuera de arroz con carne, o otro plato que fuese un primer plato, una ensalada, y un segundo plato que sería una carne, ¿no? El aporte calórico no va a ser el mismo. En el plato de arroz con verduras, en el que vamos a comer un plato que tiene menor cantidad de fibra, al no haber ningún tipo de verdura, perdón, arroz con carne y verduras, he dicho solo arroz con verduras, en el que no va a haber una grande cantidad de fibra insoluble, como en el caso de la ensalada, ahí más o menos en ese plato estaríamos incluyendo unas 650 calorías y 25 gramos de proteína. Sin embargo, si nosotros hacemos un primer plato de ensalada vegetal y de segundo el filete de ternera a la plancha, la ingesta total en ese día, en esa comida, serían 400 calorías y unos 21 gramos de proteínas. Pero ¿qué ocurre además muchas veces? Que ese primer plato sacia tanto porque tiene tanta cantidad de fibra, todas las verduras crudas, las verduras en general, por el aporte de fibra, además requiere de mucha masticación, cuanto más hay que masticar, mayor sensación de saciedad nos da, todo lo que sea triturado, líquido, pasa más rápido, sacia menos, no hay que masticarlo. Entonces nos vamos a encontrar con que en muchas ocasiones se va a comer el primer plato y no va a haber espacio para el segundo, no va a haber sitio ya para ese segundo, o no va a haber ganas de comer ese segundo, por lo tanto nos quedaríamos en una ingesta muy escasa. Ya veis que simplemente la ensalada que vaya aliñada con un poquito de aceite serían unas 150 calorías, ¿vale? A mí me suele gustar mucho enseñar esta imagen porque representa un poco lo que ocupan los alimentos, ¿no? En el tubo digestivo. Ahí tendríamos 400 calorías de aceite en el primer dibujito que veis,
su equivalente si fuese cómo tendríamos que conseguir esas 400 calorías con carne o esas 400 calorías con vegetales, ¿vale? Entonces ahí veis un poco la imagen de realmente los vegetales cuánto espacio ocupan en el estómago. ¿Nos interesa meter vegetales y frutas? Pues igual no, porque ocupan mucho y tienen muy pocas calorías. Vamos a priorizar un poco ese aporte proteico y ese aporte de grasas, ¿no? Para que en menor cantidad metamos un mayor aporte energético. Y habrá ocasiones en las que con la dieta no será suficiente cubrir los requerimientos y habrá que recurrir a soporte nutricional, a suplementos nutricionales orales, o en algunos casos requeriría de una suplementación de una nutrición enteral por sonda, ¿no? Una vez ya después de la cirugía, se procurará un inicio de la alimentación temprana. Estamos hablando, dependiendo del tipo de cirugía, en nuestro hospital se está haciendo a los 2 o 4 días de la intervención. Lo habitual se procura que sea con alimentación oral, con alimentos, digamos, pero hay ocasiones en las que, bueno, hay que suplementar, ¿no? Hay algunas ocasiones en las que se debe suplementar, porque no podemos llegar a cubrir los requerimientos. El inicio de la dieta sería con una tolerancia a líquidos. Al principio, bueno, pues son unas agua, infusiones, manzanillas, caldos para ver la tolerancia, y si hay una buena tolerancia se comienza con esa dieta de consistencia triturada, ¿no? Una dieta en base a purés. Pero lo que decíamos, hay veces en las que no es suficiente o que no vamos a poder cubrir requerimientos con la alimentación convencional y hay que requerir a la nutrición enteral. Aquí estaríamos hablando de personas que hayan tenido una desnutrición previa a la intervención quirúrgica, que requiriera en aquel momento también de una nutrición enteral, de pacientes con una desnutrición severa, o cuando el paciente sabemos que no va a ser capaz de cubrir sus requerimientos en los próximos 7 días, ¿no? Después de la intervención, y se va a quedar por debajo de un 60% de sus requerimientos. Ahí generalmente se suele optar por sondas de implantación en el propio acto quirúrgico, sondas que van directamente a yeyuno. En cuanto a las recomendaciones alimentarias generales, bueno, lo que os decía, se tratará de una dieta de progresión. Al inicio se comenzará con una dieta líquida, los primeros días tras la cirugía. Después, normalmente se suele marchar ya del hospital con una dieta triturada, ¿no? Para probar la tolerancia, con una dieta ya en forma de purés, que puede durar pues entre 2 o 4 semanas tras la cirugía, dependiendo un poco de la tolerancia del paciente, ¿no? Nosotros normalmente hacemos el cambio al mes, ya lo que sería una dieta blanda, al mes de la cirugía. Esta dieta blanda, lo mismo, dependerá un poco de la tolerancia del paciente, pero habitualmente se suele mantener durante unos 6 meses aproximadamente. Y a los 6 meses se estima que la dieta puede ser, vamos a llamarle normal o prácticamente normal, ¿no? Quizás vaya a haber algunos alimentos que no se toleran bien, pero en general se va a comer prácticamente toda clase de alimentos, teniendo unas particularidades de las que luego vamos a ir hablando. Las recomendaciones alimentarias generales, bueno, será muy importante repartir la ingesta en varias tomas, entre 6, 8, incluso 10 tomas diarias, ¿vale? Se puede comer todas las veces que haga falta. Lo importante es que tenemos que cubrir unos requerimientos que además están aumentados por la propia cirugía. Estamos hablando de una intervención quirúrgica en la que es necesario reponer, ¿no? Cerrar todos los tejidos, cicatrizar. Recordáis al principio que os hablaba un poco de la proteína y de su importancia. Son importantísimas para la cicatrización. Por lo tanto, tendremos un espacio pequeño porque no hay estómago o hay un estómago muy pequeño, y eso va a requerir de comer varias veces al día para ingerir todas las calorías y las proteínas suficientes. Muy importante será comer despacio, masticar muy bien y salivar, ¿vale? Hay que salivar, la digestión empieza en la saliva. En la saliva ya hay una serie de sustancias que ayudan a hacer la digestión y a deshacer los alimentos. Entonces es importante masticar muy bien y salivar muy bien el alimento. Y luego también otra recomendación muy importante sería el no beber agua junto con las comidas principales, ¿no? Se suele recomendar entre media hora antes, media hora después de las comidas principales, para evitar que haya un vaciamiento. Al final todo lo que sea líquido va a tener un vaciamiento más rápido, ¿vale? Y eso es lo que queremos evitar.
Habrá que limitar la ingesta de azúcares simples, todo lo que sean azúcares, mieles, azúcar panela, ¿vale? Cualquier tipo de azúcar o miel, zumos de frutas, todo lo que sean almíbares, etcétera, y alimentos que contengan grandes cantidades de azúcares, como pueden ser los pasteles, etcétera. Se recomienda consumir los alimentos preparados de forma sencilla, que no contengan mucha cantidad de grasa, ¿vale? Recordáis un poco lo que comentábamos al principio sobre esas enzimas que no se encuentran en la cantidad suficiente o que se van a unir al alimento. Claro, al final se van a unir al alimento mucho más abajo del tubo digestivo, en ese intestino. Es como que no le va a dar tiempo, ¿no?, suficiente a poder hacer la digestión, esas enzimas que van a venir del páncreas. Y bueno, todo lo que sean alimentos muy grasos va a haber una peor tolerancia, sobre todo al inicio. Entonces, la recomendación es preparaciones que sean simples, guisos que no contengan mucha cantidad de aceite, cocidos, ¿vale? Pero eso no significa cocinar sin nada de aceite, que luego muchos pacientes están tomando pollo cocido durante un mes, ¿vale? Entonces se baja mucho el aporte calórico al quitar las grasas de la dieta, ¿vale? Tampoco es eso. Aquí os dejo algunas indicaciones que pueden ser, o algunos instrumentos que podemos utilizar en la cocina que nos pueden valer para cocinar con menos aceite, desde las mismas, estas que han salido nuevas, lo diré, las freidoras sin aceite, papillote, al horno, lecue, ¿vale? O estuches al vapor, cualquier instrumento de esos nos puede venir bien para cocinar con un poco menos de aceite. Importante también no hacer preparaciones muy secas, ¿vale? Muchas veces pensamos que como tiene que ser sin aceite, no puedo cocinar una salsa, entonces me voy a hacer mi pollo a la plancha o mi filete a la plancha, teniendo en cuenta que las carnes suele ser uno de los alimentos que peor se toleran, ¿vale? Se tolera mucho mejor todo lo que venga en preparaciones que no sean secas, que sean preparaciones húmedas, ¿eh? Entonces, en lugar de hacer una carne a la plancha, lo que decimos, una carne en salsa, podemos utilizar una carne picada, que se va a tolerar siempre mucho mejor que la carne como tal en filete, una carne picada en forma de albóndigas, hamburguesas, y preparado con una salsa, que no tiene por qué ser una salsa muy grasa, se pueden hacer salsas de tipo salsa de tomate, la típica salsa de cebolla y zanahoria, pero que no contenga mucha cantidad de grasa. Para ello podemos cocinar un poco primero en ese estuche de vapor al microondas y después con menor cantidad de aceite, ¿vale? Al final buscamos que quede jugoso el alimento, eso también es muy importante para la tolerancia. Evitaremos todo lo que sean esos alimentos irritantes, desde picantes, especias, platos que vengan muy condimentados, ácidos, café, té, alcohol, al final todo lo que sea un irritante de la mucosa intestinal, ¿vale? Sobre todo al principio habrá que evitarlo. Reducir la ingesta de los alimentos que contienen mucha cantidad de fibra insoluble. La fibra insoluble sería, para que así de una forma fácil, todas las partes duras de los alimentos vegetales, ¿vale? La fibra solo se va a encontrar en los alimentos vegetales, los alimentos animales no la contienen, y es todas esas partes duras. Pues pensad, por ejemplo, en el pellejito de un garbanzo, las semillas, pues el típico pan de semillas, pues no, pan de semillas no, un pan normal. Todos los cereales que sean integrales, toda la cascarilla esa que recubre el cereal, eso es fibra insoluble. Bueno, pues ahora no nos va a interesar. Todo eso que sea duro, pensad que va a requerir de una necesidad mayor, ¿no?, a la hora de hacer la digestión, y ahora mismo no tenemos esa capacidad, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las opciones mejor toleradas? Pues estaríamos hablando en este caso de, por ejemplo, las legumbres trituradas, pasadas a poder ser por el pasapurés para quitarles ese pellejito, ¿vale? Después, en la progresión, se podrán pasar por la batidora, pero al principio lo que buscamos es quitarle la fibra insoluble. Después ya la meteremos triturada, pero la meteremos ahí. Tenemos opciones para comer las legumbres en forma de pasta de legumbres, que son esos espaguetis que veis ahí que están elaborados con harina de legumbre, en este caso de garbanzos, pero los hay de lenteja roja, de alubias, ¿vale? Es otra opción para poder comer legumbre, y además es mucho más proteica que la típica pasta de trigo, que es de un cereal. Este, al ser de legumbre, contiene mucha más proteína, ¿vale? U otras opciones de legumbres que no contienen piel, como puede ser la lenteja roja que veis ahí.
En cuanto a las verduras, pues un poco la misma idea. Habrá que eliminar toda esa fibra insoluble. ¿Dónde va a estar? Pues en todo lo que sean los hilos. Si vamos a comer unas vainas, habrá que quitarles un poco esa parte que tiene del hilo. Todo lo que contenga pieles, partes muy duras. Evitar verduras que sean muy flatulentas, que produzcan muchos gases. Y en general se recomienda al inicio pues, que se pasen por lo mismo que decíamos con las legumbres, pasarlas por el pasapuré para quitarle esa fibra insoluble. En cuanto a las frutas, lo mismo, vamos a preferir que estén cocinadas. ¿Para qué? Pues para favorecer un poco la digestión. Evitaremos todas esas frutas que contengan pepitas. Vamos a pensar, por ejemplo, en el típico kiwi, que contiene pepita, ¿vale? Eso es fibra insoluble. Vamos a elegir otro tipo de frutas que no contengan esas fibras. En cuanto a los alimentos proteicos, bueno, no contienen fibra, pero sí que es verdad que por la cantidad de grasa que pueden contener algunos de ellos se pueden tolerar mal. Por lo tanto, pescados y carnes que sean menos grasas, pescados blancos, carnes blancas, se suelen tolerar mejor, sobre todo al inicio. Y en forma de carne picada, sobre todo la carne, que es de los alimentos que peor se tolera, en forma de carne picada se suele tolerar mejor, ¿vale? Luego la forma de preparación, recordad que no sea seca, que siempre sea un poco jugosa. Con los huevos ocurriría lo mismo, pues quizás un huevo cocido duro no se tolera muy bien, pero un huevo revuelto, un huevo con una salsa de tomate, o unas salsas sencillas que podamos hacer con unos pimientos del piquillo, por ejemplo, simplemente triturar, ¿vale? Son platos que de esa manera se toleran mejor. Con los lácteos, ¿qué pasa? Bueno, pues generalmente se suele tolerar más la leche, suele producir diarrea, aunque a priori digamos que no se da un déficit de lactasa, que es la enzima que contiene, la enzima necesaria para romper esa lactosa de la leche, porque esa lactasa se encuentra en el yeyuno y no es una parte que se haya... vamos a ver, o sea, quiero decir que por ahí no pasa, el alimento va a pasar por el yeyuno, esa lactasa va a estar allí. Entonces ese no suele ser el problema principal, pero sí que es verdad que la leche sienta mal. Y en muchos casos se da la recomendación de tomar una leche sin lactosa, ¿vale? Pero ¿qué pasa con la leche sin lactosa? La leche sin lactosa realmente tiene lactosa, lo que lleva es esa enzima lactasa, se le añade a la leche y lo que hace es, digamos que si la lactosa son como dos bolitas, de dos azúcares diferentes, la lactasa lo que hace es romper ese enlace que tiene, rompe y deja esos dos azúcares libres. Azúcares libres, estábamos hablando de que no hay que tomar azúcares, ¿vale? Entonces hay veces que la leche sin lactosa puede provocar un síndrome de dumping que no provocaba esa leche con su lactosa completa, ¿vale? Entonces no es recomendable tampoco la leche sin lactosa porque puede producir ese síndrome de dumping. ¿Qué sería recomendable en lugar de la leche? Pues cualquier otro lácteo fermentado, como puede ser el yogur, skyr, etcétera, o bebidas vegetales, la más similar en cuanto a contenido proteico y calórico, sería la bebida de soja, ¿vale? Resto de bebidas, arroz, avena, almendra, ¿se pueden tomar? Sí, se pueden tomar, pero nutricionalmente hablando es más completa la bebida de soja, ¿vale? Lo que hay que fijarse bien siempre es en que no contenga azúcares añadidos. Si os habéis fijado alguna vez, imagino que habréis echado un vistazo a todas esas bebidas, suelen llevar azúcar añadido, entonces hay que buscarla que no la tenga. Ahí os he puesto ese ejemplo, pero vamos, hay muchísimos más. ¿Y qué pasa con el agua? Bueno, pues que en muchas ocasiones el agua suele ser mal tolerada, ¿no? Entonces aquí quería dejaros algunas opciones de qué podemos añadirle al agua para bueno, pues conseguir beber y conseguir un buen estado de hidratación. A veces las gelatinas suelen ser una buena opción. Existe gelatina sin azúcar, lo vais a encontrar, suele estar en la zona de repostería de los supermercados. Se preparan en agua o las podemos comprar directamente también preparadas, ¿vale? Habría que buscarlas sin azúcar. Y luego una opción que ha aparecido ya, bueno, ya lleva unos meses o quizás un año en los supermercados, son esas gelatinas que veis ahí que contienen proteína. Aunque, bueno, no sea una de las mejores calidades de proteína, bueno, aportan 6 gramos de proteína por cada bote. Por otra parte también tendríamos todo lo que fueran infusiones, las hay frías o las típicas infusiones
pues de manzanilla, de diferentes especies. Ahora cada vez hay un abanico enorme en cuanto a infusiones. Caldos también podrían ser una buena opción para hidratación. Bebidas saborizadas, cuidado aquí con las que contienen agua, ¿vale? Azúcar. Hay algunas que contienen azúcar, hay que buscarlas, lo mismo que decíamos de esas bebidas vegetales, hay que buscarlas sin azúcar, ¿no? Y luego esos sobrecitos que veis ahí que se llaman bolero, que no es por hacer propaganda, pero bueno, son de fácil alcance, por lo menos aquí las encontramos en tiendas como Forum, que es una tienda de deportes, y son saborizantes que no contienen azúcar, y hay de mogollón de sabores, pues no sé si os digo 30 sabores diferentes o más, y pueden ser una buena opción para tolerar mejor ese agua. En cualquier caso, deberíamos de seguir un poco las indicaciones que decíamos previamente de alto valor energético, tanto en la dieta blanda como en la dieta como en la dieta triturada como en la dieta ya blanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces durante el periodo de dieta triturada, que aunque no sea muy largo, no se vaya a dilatar mucho en el tiempo, muchas veces nos ocurre que nos llegan pacientes que se están tomando un puré de verduras en la comida, un puré de verduras en la cena, y a media o en el desayuno se están tomando un vaso de bebida de arroz. Claro, ahí no hay proteína en ese menú del día, no hay grasa, el aporte calórico es muy bajo, el aporte proteico es bajo, ¿vale? Por lo tanto, eso nos puede llevar a una pérdida de peso y a una desnutrición. Aquí quería dejaros simplemente son unos ejemplos de los 3 tipos de dieta que seguiríamos. Una dieta triturada, ya veis que se hace en varias comidas al día, ya os decía, se puede hacer incluso más. Podemos hacer todas las ingestas que hagan falta, ¿vale? En el caso de la dieta triturada, recordad eso, que es conveniente pasarlo todo por el pasapurés para retirar bien esa fibra insoluble, y que cada una de las tomas tiene que llevar algún alimento proteico, ¿vale? Por lo menos en las 3 principales, desayuno, comida y cena, y si podemos meter algún extra entre horas, pues mucho mejor para llegar a cubrir requerimientos. En este caso, un ejemplo de una dieta blanda en la que ya hemos progresado un poco. Le llamamos dieta blanda, en realidad quiere decir una dieta de fácil digestión, ¿vale? Más que lo que sería una dieta blanda de que sea consistencia blanda, fácil masticación, no es de fácil digestión lo que buscamos, ¿no? Entonces aquí ya, bueno, iríamos introduciendo más alimentos, seguiríamos igual pues con algunos alimentos en forma de triturados, los que más cantidad de fibra pueden tener, pues quizá los frutos secos van a ir molidos o van a ir en forma de crema, sin piel, etcétera. Y lo que sería una dieta normal o una dieta ya progresada, en la que entrarían aquí pues casi todo tipo de alimentos, y aquí lo más importante sería el tipo de preparación, ¿no? Sobre todo eso que comentábamos de que no sean preparaciones muy secas, etcétera. Bueno, y una serie de recomendaciones específicas en cuanto a las diferentes problemas que podemos encontrar. El síndrome de dumping quizás es lo que más quebraderos de cabeza nos trae tanto a los propios pacientes como a los profesionales, ¿no? Se trata de un síndrome de vaciamiento rápido. Lo que ocurre es que el alimento pasa muy rápido por ese... Al no haber estómago no tenemos esa capacidad vamos a decir, de sujeción y de comenzar con esa digestión, ¿no? Entonces cae el alimento sin haberse digerido muy rápido al intestino delgado, y eso produce una serie de sintomatología. Se distinguen 2 tipos de dumping. A uno se le llama el dumping temprano porque ocurre a los 10, 15, 20 minutos de haber comido, y el otro sería un dumping que ocurre más tarde, que puede aparecer a la hora o incluso a las 2 horas o más de haber comido, ¿no? El dumping temprano sí que es verdad que es la forma más frecuente, y sobre todo se relaciona pues, con cólicos abdominales, con una sensación de retortijón, de que tengo que ir corriendo al baño, una diarrea explosiva, sensación de taquicardia, de palpitación, y es una sensación como me tengo que tumbar, ¿no? Tengo que irme a la cama y quedarme tumbada un buen rato para que se me pase, ¿no? Sin embargo, el dumping tardío, aquí lo que ocurre es que
absorción de glucosa es muy rápida y bueno, pues ocurre una subida de insulina y por lo tanto baja la glucemia, lo que puede llevar a pues, una serie de síntomas de debilidad, de confusión, mareo, etc. Y no suele venir tan asociado a ese dolor abdominal o cólicos con diarreas explosivas. El tratamiento dietético del síndrome de Dumping va a ir un poco asociado o va a ser un poco similar a todas las recomendaciones que comentábamos al principio, ¿no? Esas recomendaciones generales. Comer varias veces ingestas pequeñas, evitar todo tipo de azúcares. Aquí el mayor problema lo vamos a tener con los alimentos ricos en azúcares. Pero también con algunos alimentos que, aunque contengan mayor cantidad de fibra, que no sean azúcares puros como tal, pueden provocar esta sintomatología. Por ejemplo, puede ser el comerse un plato de arroz o el comerse un plato de patata que puede provocar todo esto. Entonces, por eso es tan importante siempre que el plato vaya acompañado de la parte proteica, esas carnes, pescados, huevos, y de una parte grasa, para conseguir un vaciamiento más lento, ¿vale? Nunca consumirlo solo. Realmente no habría nunca que consumirlo solo, porque hablamos de ese plato enriquecido que os comentaba antes, en el que tiene que ir asociado, ¿vale? Pero a veces, bueno, por lo que sea, se come un plato de arroz y provoca esta sintomatología de dumping. Se recomienda aumentar el consumo de fibra soluble, aumentando el consumo de hidratos de carbono complejos, pues desde copos de avena a cereales como trigo, arroces, pero lo que decimos, siempre acompañados de ese aporte proteico, ¿vale? Ese aporte proteico, carnes, pescados y huevos, recordadlo, siempre tiene que estar presente en las comidas principales. También por recordar que son fuente de proteína, tenemos bastantes fuentes de proteínas vegetales que muchas veces se nos olvida o quizás no les damos tanta importancia. Hay veces en las que la proteína como tal no se tolera muy bien y puede ser una buena solución, ¿vale? Las legumbres contienen mucha cantidad de proteína. El hándicap que vamos a tener aquí es que quizás la cantidad de legumbre que tendríamos que comer sería demasiado grande a lo que va a aceptar esa nueva anatomía de nuestro aparato digestivo, por lo tanto, quizás nos puede ser más válida los derivados de legumbres, como por ejemplo puede ser el tofu, la soja texturizada, etcétera, que en menor cantidad digamos que va a estar más concentrado y en una ración más normal vamos a conseguir un aporte proteico suficiente. Si no, en forma de legumbre, pues tendríamos que comer una cantidad que quizás no va a ser aceptada. Hay algunos pseudocereales, como por ejemplo puede ser la quinoa, que es más rica en proteínas que un cereal normal como el trigo, los frutos secos, las semillas, que tendremos que ver, bueno, dependiendo un poco de la etapa, si es capaz de tolerar esa fibra insoluble o no, ¿vale? Y luego los lácteos, que aunque no vayamos a comenzar con leche, sí que hay otros lácteos como los yogures y el queso que son ricos en proteína y que se pueden utilizar. Importante también lo que comentábamos al principio, no ingerir sólidos con líquidos para evitar ese vaciamiento tan rápido. Y luego, bueno, pues en cuanto a la suplementación dietética que se podría recomendar o probar en caso de síndrome de Dumping, estaríamos hablando de fibras solubles que van a enlentecer el vaciado gástrico y la absorción de azúcar, como son la pectina, la goma guar y el glucomanano, que son esos productos que podéis ver ahí. La recomendación sería en cada comida principal de pectina, se puede empezar con 5 y hasta 15 gramos por comida, y de goma guar y glucomanano 15 gramos por comida. Si con este tratamiento dietético, con estas recomendaciones, no hemos conseguido mejorar el síndrome de Dumping, pues ya deberíamos de requerir del consejo médico y de una terapia con fármacos, que puede ser la carbosa o el octeótrio, pero para eso, como os digo, ya tendríamos que recurrir al médico. Y hay veces en las que el tratamiento dietético, todas esas modificaciones, más la terapia médica, pues se ha probado con fármacos, no es suficiente, no es eficaz y no conseguimos parar o no conseguimos mejorar esa sintomatología del síndrome de Dumping. En esos casos se suele recomendar una nutrición enteral continua por vía de yeyunostomía. A mí aquí sí que me gustaría comentar un poco,
quitar el miedo a las sondas, porque cuando la sintomatología es tan fuerte, que al final tenemos pacientes que tienen una calidad de vida muy deteriorada por el síndrome de Dumping. La sonda siempre se recomienda como algo que vaya a mejorar la calidad de vida de ese paciente, ¿vale? Entonces, bueno, es una alternativa más al tratamiento nutricional que se puede ofrecer. En cuanto a la maldigestión, bueno, puede aparecer en forma de diarrea oleosa y dolor abdominal. Se da por un déficit de la lipasa gástrica, que es quien se encarga un poco de la digestión de las grasas, o por una insuficiencia pancreática exocrina y la imposibilidad de mezclarse los alimentos con las enzimas pancreáticas, ¿no? Por ese rápido paso de los alimentos y que además aparecen en esa parte más baja del intestino, lo que comentábamos previamente. En ese caso hay un fármaco que se utiliza que son enzimas digestivas, que es el creón, que se recomienda tomarlo en las comidas principales, en las 3 comidas principales, pero también en los casos en los que se haga una media mañana o una media tarde a menor cantidad, ¿vale? Son generalmente en esas horas o en esas tomas se suele recomendar la mitad de dosis de lo que se hace en las dosis habituales de las 3 comidas principales. Y hay otras veces en las que no conseguimos mejorar esa maldigestión y tenemos que recurrir a una dieta baja en grasas. Al ser baja en grasas, lo que hacemos, un poco lo que os decía previamente, si es baja en grasas, reducimos mucho las calorías de la dieta, por lo tanto tendremos que suplementar, y en este caso se suplementa con triglicéridos de cadena media que van por otra vía y evitan esa maldigestión. En el caso de que aparezca diarrea, las recomendaciones serían aumentar el consumo de fibra soluble, todo lo que sean esos cereales que contienen mayor cantidad de fibra soluble, cereales refinados. En general lo que vamos a hacer es evitar todos los alimentos que contengan mucha cantidad de grasa y fibras insolubles. En el caso de las legumbres se podrían consumir, pero habría que quitarles esa parte más insoluble que sería la pielecilla, lo que decíamos, pasarlo por el chino o por un pasapurés. ¿Por qué digo esto? Ya veis que hay un bastante abanico de alimentos, ¿no? Porque la típica dieta de arroz y arroz con zanahoria se nos va a quedar muy escasa, ¿vale? Podemos consumir muchas más cosas siempre y cuando, pues bueno, tengamos en consideración eso, que no tenga un gran aporte de grasa en esos momentos en esos momentos en los que está la diarrea y que no tenga un aporte muy elevado de fibra insoluble. Por lo tanto, lo que os decía, a evitar todo lo que sean integrales, partes integrales y otros alimentos que contengan mucha cantidad de fibra insoluble. En cuanto a las frutas, pues eso que decíamos, partes duras, etcétera, verduras que sean muy flatulentas. Será importante reponer los líquidos. Diarreas muy acuosas en las que perdemos mucha cantidad de líquido hay que reponer. ¿Con qué? Con suero oral, con soluciones de farmacia, ¿vale? En las diarreas lo que se da es una pérdida de potasio y electrolitos, pero no se pierde mucho sodio. Generalmente se suele, o se ha solido recomendar Aquarius para la reposición, y no es rara la persona a la que con una diarrea severa le han recomendado en el centro de salud incluso un Aquarius, ¿vale? ¿Qué contiene el Aquarius? Pues el Aquarius contiene mucho sodio, mucho azúcar, pero no contiene mucho potasio, lo que puede empeorar la diarrea, provocando una diarrea osmótica, ¿no? O sea, al final lo que hace es que suelte todavía más agua ese intestino que no sea capaz de absorber por la cantidad de azúcar que contiene esa bebida, y puede empeorar más la deshidratación de la persona, ¿vale? Por tanto, no es recomendable el Aquarius. Bueno, y en cuanto a los déficits de micronutrientes, solamente me voy a centrar en la vitamina B12. La deficiencia de vitamina B12 en el paciente gastrectomizado va a ocurrir, sí o sí. Sí que es verdad que hay unos depósitos o una especie de almacén que dura unos cuantos meses, exactamente no se sabe cuánto, entre 6 y 12 meses, hablan algunos autores.
¿Por qué se da esa deficiencia de B12? Porque se da una reducción del ácido gástrico. El ácido gástrico va a ser quien se encargue de separar esa vitamina B12 que se va a encontrar unida a una proteína, la tiene que soltar, ¿vale? Si no tenemos ácido, ese proceso no se puede dar. Además, va a haber una falta de factor intrínseco porque no tenemos ese estómago. El factor intrínseco lo que va a hacer es coger esa vitamina B12 que ha sido soltada ya de ese alimento proteico y se la va a llevar hasta el ileón, que es la parte baja del intestino, donde se va a absorber. Si no tenemos factor intrínseco, no se va a dar esa absorción, ¿vale? Y a veces, bueno, si ocurren sobrecrecimientos bacterianos, van a competir por esa vitamina B12 y también se puede dar un déficit por esa razón, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de si es necesario suplementar, pues sí, es necesario suplementar en el caso de que vaya a haber un déficit. En las gastrectomías totales es necesario suplementar sí o sí, en las subtotales pues bueno, suele quedar un poco dependiendo de la analítica, ¿no? Con esas analíticas que se irían haciendo de manera periódica. No os lo he dejado aquí, pero bueno, puede haber también déficits de otros minerales, como por ejemplo puede ser el hierro, lo más común es hierro, calcio y vitamina D, pero eso ya se va a ver un poco con pues las analíticas periódicas, ¿no? Que os irá haciendo el endocrino y os suplementará en el caso de que fuese necesario, ¿vale? Bueno, y en cuanto a la pérdida de peso, voy a ver cómo voy de tiempo. Vale, en cuanto a la pérdida de peso, en el caso de que haya una pérdida de peso, tengamos que aumentar las calorías de la dieta para recuperar, ¿vale? Estaríamos hablando de un enriquecimiento de dieta. Puede ser solamente en proteínas, porque quizás hay una desnutrición solamente proteica y calórica no lo sea en este momento. Puede ser que tengamos que enriquecer en calorías porque haya una pérdida de peso severa con una desnutrición calórica o ambas, ¿vale? Entonces, aquí lo que os quería dejar era una serie de recomendaciones de qué alimentos o qué suplementos o qué es lo que podemos añadir a otras comidas para enriquecerlas. En el caso de que queramos enriquecer la dieta en proteínas, podríamos comprar proteínas en polvo, ¿vale? Desde proteínas de suero lácteo, proteína de guisante, podríamos utilizar clara de huevo, que lo venden así directamente ya pasteurizada en el supermercado, o la leche en polvo, en el caso de que la leche se tolere bien, podría ser una buena opción para enriquecer nuestra dieta en proteínas. Ahora tenemos en el mercado un montón de lácteos que vienen enriquecidos en proteínas, yogures proteicos, quesos frescos, batidos que contienen mucha cantidad de proteína, queso en lonchas, queso rallado enriquecido en proteínas que además contiene poca grasa, se suele tolerar muy bien, ¿vale? Echad un vistazo a las baldas de supermercado. Enriquecimiento en proteínas y calorías. Buscamos las dos cosas, por lo tanto necesitaremos un alimento que contenga grasa para meterle más calorías y que contenga proteína. Pues pueden ser desde quesos hasta, por ejemplo, añadir huevo pues a nuestro plato normal que vayamos a consumir, ¿no? Pues nuestras vainas con patatas que lleven ese huevo, ya lo estaríamos enriqueciendo. Las pastas de frutos secos, las pastas de semillas, claro, daros cuenta de que nosotros ahí lo que estamos es triturando un fruto seco y por lo tanto en una cucharada estamos concentrando un montón imaginaros una cucharada de mantequilla de cacahuete, estamos concentrando en esa cucharada un montón de cacahuetes. No sacia tanto porque no se tiene que masticar, lo que decíamos al principio, ¿vale? De esas ensaladas, todo lo que requiere lo que influye la masticación en esa sensación de saciedad, etcétera. Es algo que no tenemos que masticar, que en una pequeña concentración metemos muchas calorías, ¿vale? Y que como va triturado generalmente se suele tolerar bien. Esto lo podemos encontrar de cacahuete o de cualquier otro fruto seco, almendras, avellanas, nueces, anacardos, etcétera. O lo podemos hacer en casa, simplemente es triturar, moler hasta que vaya soltando su propia grasa y conseguimos esa crema de frutos secos, semillas. Si solo nos interesa meter más calorías, bueno, pues buscamos algo que no contenga grasa, como son esos frutos secos, o que solamente contenga hidratos de carbono. Aquí, dependiendo de cómo o de qué sintomatología tengamos, sobre todo si hay una sintomatología de síndrome de dumping, quizás las frutas secas no nos vengan bien, porque al final una fruta seca es una fruta deshidratada que va a concentrar mayor cantidad de azúcar. La fruta en sí no va a concentrar mayor cantidad de azúcar, pero la cantidad que vamos a comer sí. Quiero decir, si nosotros nos comemos un puñado de 12 pasas, igual 12 uvas enteras no nos las comeríamos en esa toma sola, ¿no?
pero sin embargo en forma de pasa sí, porque al ocupar menos espacio podemos comer más cantidad, pero la cantidad de azúcar que va a tener es la misma que esas 12 uvas, ¿vale? Entonces estamos concentrando la cantidad de azúcar. Entonces aquí dependería un poco de si habría síndrome de dumping o no. Y luego todo lo que sean grasas como tal, pues desde aceite, aceite de oliva, mantequilla, frutas como el aguacate, que también son ricas en grasas y de buena calidad. Y aquí, bueno, os quería dejar una diapo sobre cómo elaborar los batidos caseros. Ahora vamos a hablar también un poco de los suplementos nutricionales, pero esos suplementos nutricionales tenemos una forma nosotros de hacerlo de forma casera. Al final lo que buscamos es un producto que sea líquido para que pase rápido, para que no sacie mucho y que nos aporte muchas calorías y proteínas. Para ello utilizaríamos como base un lácteo junto con un cereal, para meterle un poco más de calorías. Lácteo, hablamos de lácteos o hablamos también de cualquier bebida vegetal o yogures líquidos, etcétera, acompañados del cereal. Y le iríamos añadiendo pues diferentes alimentos para ir cambiándole el sabor, cambiándole el color, aumentándole un poco la proteína, desde proteínas en polvo, frutas, etcétera. Y bueno, ya terminando un poco para hablar de la suplementación enteral, hay veces pues, que con la alimentación hemos cambiado la dieta, hemos hecho una dieta de alta densidad energética, hemos enriquecido la dieta, no conseguimos llegar a cubrir los requerimientos, ¿no? necesarios en este momento. Y hay veces que es necesario suplementar con suplementos nutricionales orales. En este caso es importante tener en cuenta que deberán de ser unos suplementos que no contengan azúcar, ¿vale? Generalmente se suelen recomendar los específicos para diabéticos porque no contienen azúcar y aún así en muchas ocasiones no se suelen tolerar bien. Es importante tener en cuenta que esto es una suplementación que no vale para sustituir. Al final, si sustituimos una de las comidas principales o una media mañana por un suplemento, nos estamos quedando igual. Estamos quitando las calorías del bocadillo que yo me iba a comer ahí y estoy metiendo un suplemento. Pues igual es mejor que me coma el bocadillo. O sea, siempre tiene que ser para suplementar, no para sustituir. Eso es importante. ¿Consejos para tomarlo? Tomarlo despacio, muy importante, entre las comidas principales para que no quite el hambre. Claro, si nos lo tomamos justo antes de una comida principal, sacia mucho. Estamos hablando de que son suplementos que igual tienen dependiendo de cuál, unas 300, 350 calorías, ¿vale? Es como si estaríamos comiendo ahí un pollo con patatas fritas, ¿vale? Pero en forma líquida. Se puede tomar a temperatura ambiente, se puede enfriar, se puede templar sin que llegue a calentarse y se puede congelar, que eso quizás para verano es una buena opción, pues en forma de polos, que lo podemos mezclar con alguna fruta, etcétera. Se puede tener 24 horas abierto, habría que guardarlo en la nevera, si está el envase cerrado no haría falta, ¿vale? Y se puede mezclar con alimentos, que esto sí que es importante, pues muchas veces porque si estamos hablando de que tenemos que tomar un suplemento o 2 suplementos al día, pues a veces uno se aburre de siempre el mismo sabor, ¿no? Entonces, ¿con qué lo podríamos mezclar para cambiarle un poco el sabor y hacerlo más variado, agradable? O pues con cualquier fruta, por ejemplo, que no sea ácida. O podríamos mezclarlo con algunos cereales, con la crema de cacahuete, con cacao, con café soluble, ¿vale? Cualquier cosa que se os ocurra. Hay unos saborizantes también que se utilizan, los saborizantes de repostería, que ahora los tenemos de miles de sabores, chocolate blanco, stracciatella, hay un montón de sabores que nos pueden valer también para cambiar un poco los sabores a los suplementos. Y bueno, eso ha sido todo. Aquí os dejo los contactos de las redes sociales, la página web de la clínica también donde trabajo, por si queréis poneros en contacto conmigo. Lo podéis hacer, si no, por medio de Pilar mediante la asociación o directamente, bueno, podéis mandarme un mensaje directo a cualquiera de mis perfiles. Y bueno, espero ahora vuestras preguntas. Ya. ¿Me oís? Sí, yo creo que ahora se me oye, ¿no? ¿Me oís? Sí. Vale, vale. A ver, vamos a ver a dar paso al turno de preguntas. Si queréis realizar alguna, podéis hacerla vosotros, levanten la mano, os
os desactivo y os venís a hablar. A ver, ¿alguna pregunta que queráis hacer? A ver, hay algunos audios que se nos están colando por ahí. Vale, ya. Bueno, yo te voy a hacer, sino algunas que habían llegado antes del seminario. Pero perdóname porque estoy desactivando audios, porque si no, no se nos... Buenas tardes, soy Ana. Muchas gracias Hola, por todo. Ana. Hola, Pilar. Hola, a ver, que no te encuentro. Soy Antonia Lara. Ah, vale, Antonia, te he entendido Ana. Vale, perdona. No. Hola, Pilar. Ya. Hola, Antonia. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, Oye, sí, sí, sí. Sí, mira, una cosa. Sí, por supuesto. Hoy, Ana, darte las gracias. Ha sido muy interesante todo lo que nos has explicado. Pones mucho hincapié en que por el tema de los azúcares, que no tomemos miel, azúcar y demás. ¿Por qué? Porque a mí sí me apetece. Sí, es por evitar el síndrome de dumping. En casos en los que aparezca síndrome de dumping, se suele dar por un rápido paso de un alimento que contiene una osmolaridad muy alta, que se suele dar con los azúcares y todos los hidratos de carbono simples, que puede provocar esa sintomatología. Es verdad que no ocurre en todos los pacientes, pero sobre todo al inicio, para evitar pues vamos a decir, esa mala sensación después de la cirugía, se recomienda evitarlos. Después, con el tiempo, se puede ir introduciendo si no hay mala tolerancia a esos azúcares. O sea, en el caso de que no haya un síndrome de dumping, no tendríamos por qué retirarlos. O sea, es por eso por lo que yo, fíjate, estoy notando últimamente sobre todo por las mañanas después del desayuno, es el café con un poquito de miel. ¿Vale? Y sí que es verdad que hay veces que noto como si tuviese una lavadora centrifugando en el estómago, ¿sabes? Entonces, y lo que tú has dicho antes, el decir, joder, es que me tengo que sentar un poquito ahora mismo para que se me pase lo que me está viniendo, que no sé lo que es, ¿sabes? Entonces, va a ser eso, vaya, lo del tema del azúcar. Sí, puede ser un síndrome de dumping, bueno, un poco más leve. Hay otros casos que son muchísimo más severos, pero esa sensación de mareo y más de mareo como de repente como un cansancio, de me tengo que tumbar, puede ser un síndrome de dumping, sí, y está relacionado generalmente con esos azúcares. Sí que es importante también el no consumir el azúcar solo, es decir, puede ser que, por ejemplo, imagínate una tarde, vas no sé, a tomar algo fuera o a un cumpleaños y comes un trozo de tarta y es lo único que te comes, o un donut, o lo único que comes que es dulce. Es más probable que eso te siente mal que si va acompañado dentro de otro plato. Es decir, si, por ejemplo, te comes un bocadillito y luego de postre te comes un trozo de ese pastel o una galleta que contiene azúcar, el vaciado, ese vaciamiento se da de otra forma, al ir acompañado de proteínas y de grasas el alimento. Entonces eso también es importante. Quizás el vaso de leche con café con miel puedes tomar una cantidad menor acompañado de un pan con jamón y lo toleres mejor. Ajá, vale, muy bien. Muchas gracias, Antonia. A ver, nos hacen una pregunta, no sé si esto lo puedes contestar tú. Hombre, yo creo que esto dependerá del estadio en el que se encuentre el cáncer gástrico. Preguntan que después de la cirugía, que si son necesarias las quimioterapias. Sí, eso ya es un tratamiento médico que debería decidirlo el oncólogo. Hay casos en los que son necesarios y otros casos en los que no. No todos los pacientes que se operan reciben después una quimioterapia, pero eso ya es a criterio claro, depende del tumor, el estadio, etcétera. Y eso ya va a depender pues del oncólogo bueno, no del oncólogo, sino del tipo de cáncer que sea, de tumor, etcétera. Vale. Ahora, yo quería preguntarte, el uso de los probióticos, ¿cómo lo ves tú para nosotros que tenemos tantas diarreas constantemente? Depende. El tema de los probióticos es
un poco controvertido, en el sentido, no controvertido, pero realmente faltan muchos estudios. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un montón de probióticos y realmente no sabemos qué cepa es la necesaria para tal cosa. Ese es el problema que tenemos. Más que probióticos en caso de diarreas o de malas digestiones, yo creo que es mucho más importante el consumo de enzimas pancreáticas en este caso, que es lo que realmente va a ayudar a la digestión. Los probióticos de aquí a unos años, pues seguramente sí. Yo personalmente además soy una enamorada de la microbiota intestinal, es un tema que me encanta, que me gusta muchísimo, pero creo que todavía no tenemos la suficiente evidencia como para saber cuál es el probiótico que puede venir bien. Realmente, ¿cómo sabemos qué flora? O sea, hay muy pocos estudios que nos vayan a indicar, o sea, quiero decir, tú no puedes ir a hacerte un estudio y que te digan, a ti te falta, bueno, se puede hacer, pero vale un pastizal, a ti te falta no sé qué filo de, no sé, yo qué sé, tienes mucha quermansia, pero te falta muy poco de, o tienes muy poco de tal. Eso hoy en día no se puede medir, entonces no podemos saber cuál es el probiótico que vas a necesitar en este momento. A eso voy. Entonces es un poco como, puedes probar con este, con el otro, pero realmente no sabemos cuál es el necesario. Yo creo que es muchísimo más importante el uso de enzimas, que puede ser el creón o tenemos algunas otras enzimas que no requieren de receta, que se pueden tomar sin receta incluso. ¿Qué tipo de enzimas son esas que no Son las enzimas pancreáticas también, pero pues son enzimas que se obtienen pues, desde papaína, de algunas frutas, etc. Os podía haber puesto, os puedo pasar alguna si queréis que solemos recomendar, que no requieren de Vale, receta. Os lo incluyo en vale, el así podemos PowerPoint. poner, hacer algún tip o algo. ¿Y por qué los batidos nos sientan, es que es casi algo generalizado, prácticamente tan mal a todos cuando lo mandan, no lo mandan como suplementos? Y de hecho, bueno, es que yo ahora esta tarde hablando con compañeras y les pasa absolutamente, nos pautáis entre mínimo 2 al día y bueno, si llegamos a medio al día, puf, tenemos que dar gracias. Sí. Porque si nos ponemos a pensar entre no mezclar sólido con líquido, descansar, o sea, a mí me faltan horas al día para Ya. llevar las pautas que recomendáis y ya te digo yo que en mi caso he probado absolutamente todo, he pasado por todas las medicaciones que has probado, que has nombrado, todas. Sí que hay algunas que me ha sorprendido, por ejemplo, la goma guar que has puesto y el glucomanano, Glucomanal. ¿eso para qué? Eso es, ¿para qué? Para ralentizar también. Eso es, sí. Son fibras solubles. Es el tratamiento, digamos, o sea, lo primero sería modificar un poco la dieta, o sea, digamos como que habría escalones, ¿no? Modificar la dieta, si con la dieta no es suficiente hay fibras solubles, esos son fibras solubles, las pectinas, goma guar, glucomanano, son todo fibras solubles que lo que ayudan es a ralentizar un poco el vaciado gástrico. Sería el siguiente paso después de la alimentación, a probar. Si con eso no es suficiente, ya sería, o no es eficaz, sería la medicación. Y bueno, se puede probar. Hay pacientes a las que la pectina les ha ido muy bien y hay otros a los que no les hace nada. A los que el glucomanano les va muy bien y a otros no les hace nada. También al ser fibras pueden dar un poco de sensación de saciedad, que eso ocurre también y puede hacer que se coma menos. Entonces, bueno, hay veces que pues igual es mejor no tomar nada antes que tomarlo y comer menos, ¿no? Y en cuanto a los suplementos, lo que me decías, claro, daros cuenta de que esos suplementos tienen aproximadamente por cada mililitro de suplemento, uno estándar, como alguno de los que os he puesto ahí, son 1,5 kilocalorías por mililitro. Estamos hablando de que en un bote hay 300, perdona, voy a enchufar un momento que se me está quedando sin... Ya está, sin batería. En un bote tenemos 300 calorías. Claro, es un alimento que es muy calórico, que lo estamos tomando en forma líquida, que pasa súper rápido y es lo que os decía, es como si te estás comiendo ahí un bocadillo de patatas o un pollo con patatas, pero de un trago. Entonces hay que tomarlo muy despacio. Muy despacio, repartido a lo largo del tiempo, a traguitos pequeños, pues abro ahora, me tomo un traguito, lo dejo. Al de media hora me tomo otro traguito, lo dejo, o sea que uno de esos suplementos te dure toda la mañana.
es un líquido, por lo tanto lo podríamos, no como sustitución del agua, pero lo podríamos contar como los líquidos, ¿vale? Entonces, yo siempre os suelo recomendar haceros, ya sé que es un rollo, pero hay muchas veces que hay que hacerse un horario y hay que marcarse los horarios, incluso ponerse en la alarma o en el reloj para que nos avise, para poder hacer las tomas. Y bueno, cada media hora un trago de suplemento. O sea, si no, es muy difícil el llegar a consumir todo lo que se tiene que tomar, beber el agua, hidratarse. Entonces, y una pregunta más, perdóname. Todas estas pautas que a mí, la verdad que me ha parecido un seminario completísimo, o sea, porque yo he ido de consulta en consulta y, y has hecho una síntesis absolutamente de todo lo que durante 6 años yo he ido investigando, pero que un solo endocrino que no suele saber esto, porque aquí tenemos muchos pacientes eh, que me consta que no tienen seguimiento de nutricionista. Lo que has comentado también, ¿este conocimiento lo tienen los endocrinos o solo lo tenéis vosotros? Porque si no, ahí radica el problema de que muchas de las personas se encuentren en desnutrición, no tengan acceso a medicación, porque tú sí que has sabido de todo. Me has dejado perpleja, de verdad, te lo agradezco y es, de verdad te lo digo, porque endocrinos no saben lo que tú has estado contando. Y realmente, ya te digo, más del 50% de las personas no les siguen un nutricionista. Y es una Ya. pena que tengan una mala calidad de vida teniendo las pautas que tú acabas de dar. A ver, yo creo que como en cualquier patología, el tratamiento tiene que ser multidisciplinar. O sea, al final cada profesional sanitario tiene su campo y se tiene que dedicar a su campo. Cada uno tenemos nuestro espacio y eso es importante. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que los dietistas nutricionistas, en la mayoría de los casos, no estamos incluidos en la sanidad, en la sanidad pública, quiero decir. Solamente se puede acceder a nosotros de manera privada. Deberíamos estar en los equipos multidisciplinares porque todo el tratamiento nutricional, bueno, pues el dietista nutricionista es el especialista en ese campo. Entonces, bueno, yo creo que cada uno tiene que tener su campo. El cirujano tiene que estar para operar, evidentemente, el oncólogo para el tratamiento de quimioterapia que vaya a recibir, el radioterapeuta, el endocrino para todo el control de vitaminas, minerales, analíticas, todo el control endocrinológico, etcétera. Y bueno, cada uno tiene su campo y deberíamos de trabajar de una manera coordinada, que es lo que no ocurre. Entonces, bueno, hay hospitales en los que hay nutricionistas, pero hay muy pocos, el acceso es muy escaso, en muchos casos tampoco están especializados en una cosa, se nos exige un poco saber de todo, por lo tanto es difícil el poder especializarse también. Entonces, bueno, yo creo que un poco la lucha tiene que ser en ese sentido, ¿no? En el sentido de que cada uno tiene su papel y que el trabajo en equipo es lo que va a ayudar a beneficiar al paciente y que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que al final es lo que buscamos cualquiera de los profesionales sanitarios que atendemos a personas, ¿no? Hombre, ten por seguro que nosotros desde la asociación estamos luchando porque la figura del nutricionista esté dentro del campo sanitario y tenga acceso todos los pacientes y toda la sociedad, porque muchas personas, como te he comentado, se quedan sin tratar con una calidad de vida pésima, habiendo a veces solución. Sí, Entonces, sí, es una pena porque se puede tratar, ¿no? Y es una pena que no se pueda tener acceso a ello. sí, mira, te voy a una pregunta que nos escriben desde Perú. Ah, bueno, parecen que cómo pueden volver a la charla. No os preocupéis, lo vamos a colgar en las redes, lo vamos a subir al canal de YouTube. Y como os he comentado hoy Ana y yo antes, si vemos necesario que tengamos que hacer, porque
os han surgido muchas dudas, ponerse en contacto con la asociación o queréis que profundicemos en algo, cuadraremos agenda y volveremos a hacer un seminario de nutrición que me consta que se ha quedado, que tendríamos para mucho más, y hay muchas personas que han escrito que no han podido, que no podían acceder a él y que no sabían y que se han quedado con las ganas. Entonces, muchas gracias, Ollana. No sé si alguna persona quiere realizar algún otro tipo de pregunta. Ah, sí, Luis Miguel, a ver. Buenas. Espera, que ya está, que te he vuelto a... A ver si puedes tú hablar. ¿Te activas? Ya, sí. Buenas tardes, Pilar, ¿me oyes? Hola, preséntate porque así le guías un poquito a Ollana. Buenas tardes, soy Luis Miguel de la Fuente y actualmente pues estoy presidiendo la Asociación Europa Colon, que son de pacientes de cáncer colorectal. Veo que está Natividad. ¿Qué tal, Natividad? Bueno, en primer lugar, pues felicitaros, aunque me ha costado una barbaridad poder engancharme porque el ordenador me va muy mal y al final pues he conseguido entrar. Me he perdido parte del seminario, pero bueno, estás diciendo que se va a colgar, con lo cual, bueno, pues accederé a él. He llegado un poco tarde, pero bueno, me está pareciendo muy interesante y efectivamente lo que está diciendo Ollana, encantado de conocerte, pues es que y lo que estás comentando tú también, que es fundamental que, claro, tanto pacientes gastrotectomizados como pacientes con cáncer colorectal que hayan sufrido alguna colostomía, pues que en ese equipo disciplinar, por supuesto, tanto como está un endocrino, como está un oncólogo, como está un digestólogo, como está una enfermera, como está la estomaterapeuta, es decir, este equipo multidisciplinar se está quedando cojo en el sentido de que falta un nutricionista y es fundamental y es una reclamación que tenemos que hacer y poner mucho hincapié en ello porque, claro, estas jornadas pues sirven de mucha ayuda y aún así siempre nos quedan dudas y nos surgen muchas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es una postura que tendríamos que unificar y hacer mucha presión para que, bueno, yo no sé si en la cartera del Sistema Nacional de Salud podremos contar alguna vez con esta figura del nutricionista, pues porque las personas que una vez que han pasado por una cirugía, pues lógicamente es que resulta fundamental, pues eso, saber de qué manera se puede nutrir y alimentar y estar bien alimentado y no hacer un tipo de prueba-error, esto me sienta bien, esto no me sienta, Entonces, estas pautas parecen fundamentales, ¿no? Un poco al hilo de esto, quería preguntar más o menos si lo que habéis estado comentando, lo que yo he estado viendo de tu presentación, Ollana, es si todas estas pautas que se he estado indicando podrían también extrapolarse a lo que son pacientes con cáncer colorectal que han sufrido una cirugía. Claro, entiendo que, claro, lógicamente esto es más específico, claro, y tendría que ser otro tipo de pautas, claro. En un paciente con cáncer de colon y con una cirugía no vamos a tener el hándicap del espacio del estómago, ¿vale? Sí que podría ser válida la parte de la fibra insoluble, porque al final el colon, quien se va a ocupar un poco de formar las heces, si ha sufrido una cirugía tanto parcial como total no va a ser capaz de formar esa hez y por lo tanto va a soltar o vamos a tener mucho agua, ¿no? en las heces, lo que va a producir pues esa pérdida de agua por las heces, tanto sea en un paciente que tenga una reconstrucción o con una colostomía, ¿no? La fibra va a ser muy importante, ¿por qué? Porque la fibra, dependiendo del tipo de fibra que metamos, la fibra soluble es la que nos ayuda un poco a la formación de las heces y la fibra insoluble es la que hace, digamos, un poco lo contrario, ¿no? La que, digamos que la fibra insoluble es la que ayuda cuando no puedes ir al baño y la soluble la contrario, ¿no? Que cuando tienes una diarrea te ayuda a formar esas heces y a que se pierda menor cantidad de agua. Entonces, la única parte que sería extrapolable sería esa. La de la fibra, de un menor consumo de fibra insoluble. Todo lo demás no. Todo lo demás ya sería más específico, incluso tendríamos que hablar de oxalato sí o no, o sea, ya habría un montón de cosas más que habría que tener en cuenta. De todas maneras, yo si queréis os pongo en contacto a ambos porque
Ana es toda una profesional y seguro que No, la verdad está... es que sí, es muy, muy elocuente y yo qué sé, es muy grato escuchar, porque es verdad que siempre andas en esa búsqueda, ¿no?, de nutricionistas. Y nosotros estamos en contacto también con gente de Navarra que hace estudios genéticos y tal, y es verdad que para hacer, digamos, una nutrición personalizada, ¿no?, que nos han propuesto también mediante un estudio genético, ¿no? Y por ahí yo creo que a lo mejor también se podría, no sé si sabes tú algo, Ollana, sobre estudios genéticos para hacer una nutrición un poco más personalizada. De eso nos puede hablar, porque de eso no tengo ni idea. De cirugía de colon sí, porque eso veo pacientes. Entonces, bueno, pues al final yo creo que la práctica te da muchas tablas en ese sentido, no es realmente como aprendes, más que quizás leyéndote los artículos científicos. Pero de eso que me preguntas, no, ahí no os puedo ayudar. Pues en cualquier caso me Vale. parece muy interesante y es verdad que, bueno, que podríamos organizar bueno, por lo menos eso, poner en contacto. Hay tanto déficit en este sentido que siempre andas buscando gente competente y que realmente te dé unas pautas interesantes que puedas seguir. Y bueno, pues en ese sentido, para poner en contacto pacientes que hayan padecido algún tipo de cirugía en cáncer colorectal, pues me parece de sumo interés. Pues aquí me tenéis. No, tenemos 4 preguntas. ¿Nos da tiempo, Ana? Sí, sí, por mí sí. ¿Sí? Vale, empezamos con Eugenia. Continuaremos con Antonia, para que no se me olvide. Luego creo Celso y después Paco, ¿vale? Por si se me va olvidando. Eugenia. Hola, sí, hola. Bueno, estoy con Pilar, estoy absolutamente encantada con la charla. Yo estoy operada una gastrectomía subtotal desde hace 2 años y tengo muchísima sintomatología del dumping. Estoy con todo lo que has dicho, con acarbosa, con creón, con sandostatin, con todo. No dejo de bajar de peso y estoy un poco de acuerdo con lo que decía Pilar. Ahora me han mandado los batidos por esa desnutrición que tengo, pero no me da la vida, no me dan las horas del día para tomar batido, agua, comida. Yo no llego a todo eso que ellos me piden. Y al final sigo estando desnutrida porque no puedo. Y sí siento que muchos de los alimentos que tú comentaste, como por ejemplo la avena, a mí me puse unos picos de glucemia muy altos y luego unas caídas muy fuertes. Entonces, nada de eso que sea de aportar ese hidrato, yo puedo hacerlo. Entonces, al final tampoco consigo controlar el peso. No sé si hay algún punto de equilibrio que a mí se me escapa, que yo no hago bien. No puedo tomar nueces, no puedo tomar almendras, no puedo tomar fruta, no puedo tomar avena, porque todo eso me sube la glucemia muchísimo y de repente cae en picado. Entonces ya me cuesta la vida volver a levantarlo. No sé si hay algún punto de equilibrio ahí que yo no hago bien, si es la cantidad, si es porque no lo tolero. Además, todo tiene que ser sin gluten porque también tengo intolerancia al gluten. Entonces, no consigo ese equilibrio y no dejo de bajar de peso, que tampoco sé hasta qué punto ya eso se considera normal después de 2 años. Hombre, habría que ver el caso un poco en concreto, ¿no? Habría que analizar toda la dieta que comes, ver un poco cómo comes, cómo repartes las ingestas, las cantidades. Sí que es verdad que, bueno, esos picos de glucemia que te pueden o que te dan pueden estar relacionados directamente con la alimentación que comes, pero no quizás con esos alimentos que me estás diciendo en concreto, sino con lo que vayan acompañados. Claro, no es lo mismo la avena, cómo se toma, la avena tiene una cantidad de fibra soluble, la cantidad que tomamos también puede dar ese pico de glucemia, pero ¿de qué se acompaña esa avena? ¿Con qué va? Va con una leche, va con una bebida vegetal, esa bebida vegetal tiene azúcar. Los frutos secos, ¿de qué van acompañados? Porque el fruto seco en sí no tiene un aporte de hidrato de carbono alto, es más bien grasa. Fíjate, yo me tomo unas nueces, 5 nueces y a mí me da un pico de glucemia súper alto y luego una caída súper fuerte. 5 nueces que me tome, es imposible, no lo tolero. Entonces, claro, todo eso que me puede aportar el hidrato y el mantener un poco el peso y la energía diaria, que la mínima que uno necesita, no la consigo tampoco. Bueno, entonces en ese caso habría que tirar más del aporte proteico y de grasas, jugar un poco. Me has dicho que estabas con creón también, ¿verdad? Sí. Jugar el de 25.000 y el de 10.000, o sea que... Vale, imagino que harás 2 de 25 en las comidas principales y 10.000 entre horas. Sí, exacto. Vale, o sea, 50.000 y 10.000. Sí. Bueno, pues jugar un poco con la cantidad de creón para la tolerancia de
de los alimentos que van a contener mayor cantidad de grasa y a ver de esa forma conseguir meter un poco más de calorías. Pero ya te digo, claro, es que habría que ver toda la dieta en general, analizarla bien y bueno, un poco más de forma exhaustiva para buscar dónde podría estar el problema e intentar dar alguna alternativa. Vale, gracias. Vamos a ver, Antonia. Hola de Eugenia. nuevo. Hola, Antonia. Hola de nuevo. A ver, Ana, yo entiendo que cada paciente es como tú habías dicho, que cada paciente es un mundo, porque a mí me operaron en septiembre y yo la verdad es que estoy comiendo más o menos como antes. A mí me quitaron el 80% de estómago, pero yo a los 3 o 4 días de estar en casa, vamos, empecé a comer bien. Tengo esos picos que hemos hablado antes, que posiblemente sea pues por no ajustar a lo mejor el tema del azúcar, contrarrestarlo con una tostadita, con jamón y demás. Pero yo la verdad es que no, los pacientes que están hablando y demás con tantas cosas, pues no, de momento. O sea que, bueno. Sí, seguramente aquí los pacientes que no tienen mucha problemática no estén, ¿no? Eso suele ser lo que ocurre. Hay pacientes, yo la verdad tengo pacientes que comen como si parece que no estuvieran operados. Y dices, sí que es verdad que este seminario está muy bien porque hay pequeñas cositas que te inquietan mucho y que no les das a lo mejor demasiada importancia, pero sí que te inquietan y de esta forma el hablar con personas como tú, pues esas inquietudes y ese miedo, ese temor, pues te lo quitan, vaya. Entonces a mí la verdad es que me está gustando también mucho. Muchas gracias, Antonia. A ver, vamos a pasar, creo que es Celso, si no me equivoco. Sí, buenas tardes. Celso, ya puede. Bueno, Sí. les hablo desde Perú. Agradecerlos por el seminario que está muy, muy, muy informativo. Y bueno, la consulta vendría a ser de que mi papá ha sido operado de una gastroentomía total. Y he tenido dificultades con respecto a encontrar información para poder ver el tema de su correcta nutrición. Y ahorita, bueno, lo que se ha podido averiguar, lo que se puede, es con algunas comidas, ¿no? Y día a día lo que se está haciendo es experimentar, pues, ¿no? Para que no le dé acidez o reflujo, pero lo que siempre ha estado pasando es que tiene como un pequeño o una molestia así de reflujo después de las comidas. Y bueno, no sabías exactamente a qué es lo que se debe eso. Bueno, no sé si es porque recién su operación de mi papá ha sido hace un mes y medio, prácticamente el 5 de noviembre, ¿no? Ha sido el 5 de noviembre más o menos su operación. Y lo otro que quería consultar era, bueno, no sé, de repente para pues, o Yana nos deje pues algún correo para seguir en contacto más adelante y de repente hacer otras consultas más adelante, después, ¿no? Porque ahorita lo que se está pasando con el tema de mi papá es bastante nuevo, se puede decir, para nosotros no sabemos nada y estamos prácticamente aprendiendo en el camino. Y lo que sí está pasando es que mi papá está bajando de peso. Y bueno, ahorita lo más preocupante es el tema de los reflujos, ¿no? Que siempre está pasando. Gracias. Gracias. Sí, el tema del reflujo, claro, al final lo que ocurre, daros cuenta que es una intervención en la que se corta el estómago y por lo tanto se cortan las puertas, digamos, ahí hay unas puertas de entrada al estómago que lo que hacen es también que no salga lo de dentro del estómago para arriba, ¿vale? Lo mismo que ocurre en la puerta de abajo de paso al intestino. Entonces, en el caso de una gastrectomía total en la que se retira todo el estómago y se empalma el intestino con el esófago, esa puertita que se encuentra en la parte de arriba del estómago que evita que el alimento o que todo el contenido del estómago suba para arriba, desaparece, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que puede
dar ese reflujo, incluso una sensación como que muchos pacientes refieren como de baba, como una especie de baba blanca, como que es un reflujo de baba, ¿no? Y eso ocurre porque falta esa puerta que cerraba pues la entrada y la salida del contenido del estómago. Suele con el tiempo mejorar, pero hay que tener unas medidas sobre todo posturales, tanto a la hora de comer como de reposar un poco, y se suele recomendar pues bueno, procurar comer, hacer las comidas sentados, o en el caso de que se vaya a estar tumbado con un grado de 45 grados, o sea, con una inclinación de 45 grados, y evitar la posición o el tumbarse después de las comidas, estar un poquito reposando unos 30 minutos. Pero vamos, que ese reflujo, yo creo que si la intervención es tan cercana, del 5 de noviembre, que ha pasado un mes y pico, me parece que es algo, un síntoma normal y que luego puede ir remitiendo con el tiempo. Muchas gracias. Ay, perdón, y en cuanto a que me comentabas de contactar, en la última diapositiva os he dejado mis redes sociales, a la que me podéis, si tenéis alguna duda, mandar un mensaje directo si queréis allí. También la página web de la clínica donde trabajo, y podéis poneros en contacto, si no, mediante la asociación con Pilar, y ella me puede pasar a mí pues las dudas que tengáis, o incluso si hay un montón de dudas semejantes, pues se puede preparar algún material sencillo para que tengáis a vuestra disposición o lo que sea. Si os parece bien, no sé, Pilar. Me parece bien, sí, me parece perfecto. Así tampoco, a ver, vamos a dar paso a Paco y vamos a ir acabando, que ya te tenemos. A ver, Hola. A ver si está. A ver si nos oye. ¿Se oye? Sí. Sí. Se me oye, ¿no? Vale, pues eso, muchas gracias por este seminario a las dos. Y quería preguntarle a Ollana el caso de mi madre. Lo operaron el 25 de mayo, le han dejado una quinta parte de estómago y ha tenido en septiembre una recaída en la zona peritoneal y le están poniendo quimioterapia. Mi pregunta viene por la quimioterapia. Estamos sufriendo todos pues toda esta situación de los efectos de la quimioterapia. Y entonces quería preguntarte en el tema de la alimentación, ¿qué se puede hacer para poder paliar un poco los efectos de ese cansancio excesivo, falta de apetito en esos días en que la quimio pues hace estragos, ¿no? Bueno, con la falta de apetito, o sea, nosotros no podemos hacer nada para que la persona tenga más apetito, quiero decir, no hay nada que le podamos dar que le vaya a abrir el apetito, ningún alimento, no hay no tenemos nada mágico que nos vaya a ayudar en ese sentido. Lo que tenemos que intentar buscar son preparaciones sencillas pero de alta densidad energética, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Si vamos a comer poco, yo en ese poco puedo comerme un vasito de yogur, pero en ese vasito de yogur puedo poner, lo que decíamos, una bebida vegetal que aporta pocas calorías, o puedo meter un yogur griego, por ejemplo, que vamos a meter en la misma cantidad más calorías. O sea, se trataría de intentar en poco volumen un mayor aporte proteico y calórico. Además, tendríamos que procurar hacerlo en forma cuanto más líquida o triturada mejor, porque sacia menos, porque va a ser capaz de meter más cantidad si es en forma de batido, en forma de triturado. Por eso también los suplementos tienen esa forma de batido líquido, porque se consigue tomar más cantidad y se tolera mejor que lo que sea algo sólido. Y si no, bueno, hay también un fármaco, que eso puede ser el oncólogo quien se lo puede pautar, que se utiliza para abrir el apetito, que se llama Borea, que se toma antes de las comidas principales. Se utiliza sobre todo eso en procesos oncológicos.
que tiene que ser el médico quien se lo paute. Hay pacientes a los que les va muy bien y a otros que no les hace nada, pero bueno, por probar. Pero en cuanto a la alimentación, ya te digo, no habría nada mágico, se trataría de procurar esos días que sea algo que no requiera mucha masticación para que sacie menos, y además si está cansada para que no tenga esa sensación de que el comer le va a producir un cansancio de tener que masticar, pues, bueno, cosas duras, etcétera, todo en forma de triturado, líquidos, batidos, un poco la idea de los batidos caseros también, si no tiene suplementación pautada, esos batidos caseros que pueda preparar para que sea cosas que pueda ir bebiendo a lo largo del día, y enriquecer la dieta si no quiere comer, si solamente le apetece comer, por ejemplo para cenar, dice, José, me apetece un puré de calabaza, no quiero nada más, un puré de calabaza, el aporte proteico que va a tener es nulo, pero podemos comprar una proteína en polvo de sabor neutro, que no sabe a nada, y añadirle. Si le añadimos 20 gramos de proteína en polvo, estamos añadiendo casi la cantidad de una ración pequeña de pollo a ese puré. Sin embargo, no tiene que comer 2 platos, no tiene que comer más. El puré de calabaza le sigue sabiendo a puré de calabaza, no le va a saber a pollo. Entonces, bueno, intentar utilizar ese tipo de recursos. No sé si te he contestado. Sí, me has contestado. Para el tema, me imagino, del cansancio, claro, está tan íntimamente relacionado con la alimentación, ¿verdad? Claro. Claro, eso al final, si una persona no come, no tiene gasoil. Pensad en un coche al que no le estamos dando su gasoil, es lo mismo, nuestro gasoil es la comida. Encima, o sea, durante un tratamiento de quimio, ya el propio tumor previo que ha tenido, la intervención quirúrgica, el tumor actual, la quimioterapia, todo eso son factores de estrés que hacen que gastemos todavía más calorías y por lo tanto necesitamos más energía, ¿no? Entonces hay que darle más gasolina a nuestro coche. Entonces, bueno, está directamente relacionado, claro, al principio que comentábamos, ¿no? La desnutrición, todos esos factores asociados que tiene la discapacidad, va todo unido y va todo en relación a esa desnutrición y a la alimentación. Muchas gracias. Yo quería hacer un apunte en cuanto a lo de a la falta de apetito. No sé qué información tú, Ollana, tienes respecto a esto. Es que hay en varios países que sí está aprobado el uso terapéutico del cannabis como fomentador del apetito y por lo visto sí está funcionando. No inhalado, pero a lo mejor también hipocinado. Sí, bueno, aquí no está aprobado. Entonces, no está aprobado, primero pero tienes que encontrarlo. Sí, y que parece que tiene un efecto en el apetito, sí que es verdad. Lo que pasa es que es eso, que no lo tenemos aprobado. Hay muchos pacientes que lo utilizan en otras patologías también, no solo en pacientes con cáncer, para abrir el apetito. Más información al respecto no tengo, la verdad es que no lo tengo estudiado. Yo sé por pacientes que lo utilizan, pero yo de hecho tendría que estoy mirar un viendo poco. en herbolarios que lo venden. Hay algunos que no tienen THC, que es lo que es el producto de la droga, pero sí herbolarios que lo están suministrando, lo están facilitando. Sí. Bueno, ya lo voy a mirar. Para la próxima os lo cuento. Lo voy a hacer una revisión, a ver qué encuentro. Yo conozco de pacientes que efectivamente, como tú dices, sí que lo utilizan, lo consumen y les funciona, vamos. O sea, que Sí, con infusiones, yo eso también, sí. Efectivamente. Sí. Pero realmente, o sea, te quiero decir, realmente la evidencia científica que hay no lo tengo estudiado, ¿no? Eso no te lo puedo decir. Yo solamente un poco lo que me han contado de pacientes, pero claro, no sé qué sí evidencia que hay hay. países en Estados Unidos, bueno, en la zona oeste y tal, sí que está permitido el consumo de cannabis para enfermedades oncológicas. Yo no sé si en países aquí europeos también. Pero vamos, es una de las cosas que, bueno, que si como tú dices no existe realmente nada que te pueda dar apetito y eso se puede escrutar y ver vías que realmente funcionen, pues sería opción. Bueno, yo me refería que no hay nada que te abra el apetito con la alimentación, me estaba haciendo referencia. De todas maneras, también, cuando digo que no hay evidencia científica, también hay muchas veces que hay cosas que no tienen evidencia científica, pero funcionan. Igual es que todavía no se ha encontrado esa evidencia, ¿no? Claro, no han encontrado. Pues nada, pues muchísimas gracias. Yo creo que tendríamos preguntas para toda la noche, Ana, pero te tenemos que liberar. Daros las gracias a todos una vez más por acompañarnos en estos seminarios. Y bueno, si queréis contactar con ella mediante el correo, si no, luego me lo facilita y lo subo yo a las redes. Y si no, contactar conmigo, que yo contacto con ella y si bien es preciso otro seminario y ella no puede hacer un huequito en su agenda, pues lo hacemos
y seguimos intentando avanzar y me consta que ha ayudado a mucha gente. O sea, eso ya te lo digo de antemano, porque has hablado de tantas cosas necesarias y bueno, y lo último que ha nombrado Luis Miguel, yo también soy consciente de ello. Yo lo tengo, lo que pasa que como tomo tanta medicación, a ver, es que ya no sabes qué es lo que hace efecto o no. Entonces, estamos otra vez en lo de prueba, efecto, o sea, ensayo, error. Entonces, yo creo que tiene que haber un estudio para poder nosotros decir a las personas pues que lo prueben o que lo tomen. Y que yo creo que cuando llegue seréis vosotros los primeros en que no lo recetéis. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, ya lo colgaremos en redes, en YouTube y ya despedimos hasta después de Navidad y volveremos a retomar estos seminarios. Gracias de corazón a todos. Gracias, Ollana, y a todos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Felices fiestas. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, felices fiestas. Felices fiestas.